Quiero saludar a Ramón José Medina, secretario adjunto de la Mesa de Unidad Democrática. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Señor Medina, ayer voceros del chavismo acusaron a la diputada opositora, como lo hemos informado aquí en la tarde, María Corina Machado, de estar detrás de un plan magnicida contra Nicolás Maduro. ¿Cuál es la respuesta de la Mesa de Unidad Democrática a estos señalamientos? Bueno, yo diría que nada nuevo, ¿no? De un periódico de ayer, es un ardid que ha usado el gobierno en otras oportunidades. Durante el periodo de los últimos 15 años, no menos de 40 o 45 acusaciones de este tipo se han dado, en especial las que tienen que ver con el magnicidio, tanto del presidente Chávez como de Maduro. Solo Maduro, en lo que va de año, 13 acusaciones de magnicidio, sin ni siquiera una prueba, sin ni siquiera una persona que esté indiciada, sin ni siquiera una argumentación que pueda darle validez a lo que viene sosteniendo el gobierno. Yo lo que creo y creemos nosotros es que el gobierno, vista las circunstancias que se está viviendo en Venezuela, que tiene que ver con una ineptitud, una ineficiencia en la ejecución de las actividades del gobierno, que tiene que ver con la altísima escasez de alimentos y medicinas, con una inflación la más alta de América Latina y de las más altas del mundo, con los problemas de inseguridad que tenemos, con el problema de la crisis eléctrica y del agua, y con todo lo que significa esta crisis verdaderamente social y económica que estamos viviendo en Venezuela, trata precisamente de tapar circunstancias como la que le ha venido incluso operando desde cifras del propio gobierno. El INE acaba de decir que más de 700.000 venezolanos ingresaron ahora a un estado de pobreza crítica. Un gobierno como este que regala, dilapida nuestros recursos por América Latina, haciendo precisamente proselitismo político y no se ocupa de los problemas fundamentales del país, pretende entonces tapar esas circunstancias, o por ejemplo la felpa que le dimos en San Diego y en San Cristóbal el domingo pasado, pretenden hacerlo con denuncias de este tipo que tienden o que buscan desorientar a la opinión pública, focalizarla en otros temas, y entenderá tanto la gente de Colombia como de América Latina que de estos programas, que no tiene ningún sentido o culpar o responsabilizar o atribuirle a dirigentes políticos como María Corina Machado o como Gustavo Tarre Briceño el que puedan operar con tal torpeza o estupidez, si fuese el caso de que eso pudiera ser cierto. Eso lo desconocemos, lo rechazamos, en una forma inadecuada de actuar del gobierno. Nosotros no nos vamos a sentar, y se lo dijimos a ellos en la etapa del diálogo, a oír denuncias de este tipo sin fundamento y poco serias, y simple y llanamente nosotros lo que estamos empeñados en derrumbar el país por la vía democrática y retomar el camino de la reinstitucionalización del país. Señor Medina, el diálogo gobierno-oposición continúa congelado. ¿Cree que el gobierno ganó tiempo, tomó aire para afianzarse en el poder a pesar de esta crisis? Yo creo que el gobierno pretendía sentarnos de algún modo elo tempore para precisamente tratar de seguir distrayendo la atención de la crisis que estamos viviendo. Nosotros fuimos muy concretos en el proceso de diálogo que se inició el 10 de abril. Nosotros lo que pretendíamos es precisamente lo que llevamos a consideración del gobierno, que tiene que ver primero con la libertad de los presos políticos, con la libertad de Iván Simonovic, Leopoldo López, los policías, los estudiantes. Es un sinnúmero de causas que se han adelantado durante el proceso de protesta que ha vivido Venezuela los últimos 100 días y no hubo forma de que lo abordaran. El tema del desarme de los grupos violentos que el gobierno durante este periodo ha estado precisamente suministrándole armas para que actúen de una manera fuera de la Constitución y las leyes. Eso tampoco ha procedido. El tema de la rectificación en el área económica, el tema del abordaje de una comisión de la verdad en los estatus internacionales que ello significa, y no como pretende el presidente de la Asamblea Nacional, que lo hemos dicho hasta la saciedad, no participaremos en una comisión de ese tipo y mucho menos presidida por él. Y por último, el tema que tiene que ver con la reinstitucionalización democrática del país, que es que los poderes vuelvan, como dice la Constitución, a encuadrarse dentro de ese marco legal y constitucional que significa
institucionalizarlo por la vía de una selección de venezolanos capaces, idóneos, como lo identifica la Constitución, para formar parte de esos cuerpos. Señor Medina, usted nombró al comisario Iván Simonovic, quien es considerado un preso político. Ayer Simonovic inició una huelga de hambre para exigir respuesta al Poder Judicial a una medida humanitaria solicitada en vista de su quebrantado estado de salud. ¿Qué harán para evitar que Iván Simonovic corra con la misma suerte que corrió Franklin Brito, quien murió reclamando sus derechos? Caramba, esperemos que no. Y la verdad es que lamentamos mucho que Iván haya tenido que tomar esa decisión para hacer ver al gobierno la gravedad de su situación. Y para nosotros ha sido un punto de honor el caso de Iván Simonovic, porque no solamente un simbolismo, es además de todo lo que es nuestra protesta por un juicio en el cual intervinieron todos los intereses indebidos, la mano del gobierno que premió precisamente a la fiscal de ese caso, que es Luisa Ortega Díaz, como fiscal general de la República, que se le dio una sentencia sin fundamento jurídico ni pruebas en ese juicio que lo mantenga en la posición y en la situación en que lo mantiene. Incluso siempre hemos destacado que Hugo Chávez, que sí fue el responsable del golpe del 92 contra Carlos Andrés Pérez, que fue el responsable de las muertes en ese momento, cosa que no se le ha podido demostrar a Iván Simonovic, fue objeto precisamente de una medida no humanitaria, sino una medida política del presidente Caldera que sobreseyó su causa. Este gobierno insensible, déspota como es, ha sido frente al caso de Simonovic absolutamente, yo diría que insensible, y que no ha tomado en consideración no solamente el hecho de que la posibilidad de esas medidas humanitarias, sino incluso las que corresponden de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal. Esperemos que Iván reflexione también. Este no es el camino tampoco adecuado, nosotros vamos a seguir haciendo los esfuerzos, pero que el gobierno atienda un requerimiento de este tipo cuanto antes es para nosotros, repito, un punto de honor. Señor Medina, la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos aprobó casi de forma automática el proyecto de ley que contempla sanciones a funcionarios del gobierno venezolano vinculados a violaciones de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales que iniciaron el pasado mes de febrero. De aprobarse este proyecto de ley también en el Senado, ¿apoyarían estas medidas? Nosotros siempre hemos dicho que en ese caso es de la soberanía y de la competencia de los estados actuar de acuerdo a su legislación. Existen normativas en los Estados Unidos que permiten la aplicación de sanciones a quienes incurren en actos de violación, narcotráfico y corrupción y violación de los derechos humanos. En este caso se ha ratificado mediante una ley especial sobre el caso venezolano, están en la potestad de hacerlo y siempre hemos dicho que quienes sean responsables de tales hechos deben responder ante la justicia de cualquier país. De lo que se trata no es de una aplicación o sanciones al pueblo de Venezuela o a Venezuela como país. Se trata de sanciones a estos venezolanos que tienen recursos, inversiones, bienes en los Estados Unidos que quedarían expuestos a sanciones de acuerdo a esa legislación. Quiero agradecer a Ramón José Medina, secretario adjunto de la Mesa de Unidad Democrática, por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24. Y para mí igualmente esta oportunidad. Que esté muy bien.